travaillons, c'est trois verbes. Donc le verbe venir, venir, le verbe voir, ver, et le verbe dire, decir, que usamos mucho en francés. Es verdad que no son del primer grupo ni del segundo, son del tercer grupo, un poco irregulares, pero no importa. Vamos a estudiarlos así, repite el vídeo y hay que memorizar un poco. D'accord? Donc, je viens, tu viens, il vient. Esto está en verde, es singular. Una sola persona habla. Je, hablas tú hablas con alguien, e il, hablas de un chico que no está con nosotros, o él, ella, o más tarde veremos un. De momento estamos en singular. Donc, je viens, tu viens, il vient. ¿Ves? Que lo hago nasal. Vient. Mi lengua, como explicamos en las lecciones anteriores, mi lengua no toca el paladar superior. Tienes que sentir tu lengua y no tiene que tocar, tiene que estar flotando en tu boca sin tocar el paladar, el pale. El paladar es arriba, ¿no? La parte de arriba de la lengua, dentro de tu boca, ¿no? Donc, je viens, tu viens, si repites conmigo lo verás. Il vient. Pasamos ahora al plural. Nous venons, nous venons, no pongas acento aquí que no está. No digas nous venons, no. Donc, la boca de silbar. Nous venons, vous venez. ¿Ves? Aquí sí que es ne de sonrisa y ve de silbar. Donc, vous venez, venez. Y finalmente, ils viennent. Ils viennent. Mi pronunciación termina aquí. Ils viennent. En los verbos, esta tercera persona que siempre termina en ent, nunca lo pronunciamos en los verbos. En otras palabras sí que veremos más adelante. Pero ya puedes ignorar ent en todos los verbos, como si no estuvieran. Están escritos, pero tienes que engañar tu cerebro. Tus ojos lo ven. Donc, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Par exemple, vengo a la fiesta. Je viens à la fête. À la fête. Je viens à la fête. ¿Tú vienes conmigo? Tu viens avec moi? Tu viens avec moi? Voilà. Pasamos ahora a voir, ver. Es un verbo de percepción, voir. Donc, je vois, ignoro las consonantes finales. Tu vois, il voit. Estudiamos los digramas y habíamos dicho cuando caemos en este digrama, que hay muchos en francés, o y, como la palabra voilà, se pronuncia fonéticamente wa, wa, d'accord, wa. O y es un digrama, grafem, cuando está dentro de una palabra, se pronuncia wa, d'accord. Si hay una consonante como V, pues aquí pones voix, como el coche. Voiture, voiture, d'accord? Ou veo, yo veo. Je vois, tú ves. Je vois, tu vois. Y él ve, il voit. ¿D'accord? Las consonantes finales ya puedes quitarlas de tu pronunciación. Je vois, tu vois, il voit. Pasamos al plural. Nous voyons, vous voyez, il voit. ¿Ves? Mi pronunciación termina como hemos dicho antes de ente. Termina aquí. Voit. Il voit.
Sí, es la misma pronunciación que yo y tú. Y ¿cómo nos entendemos? Pues es el contexto. Es el contexto que responde a, es que hablo de él ve o ellos ven, ¿de acuerdo? No te preocupes, pronuncia bien y el contexto vendrá a contestar el sentido. Très bien, pasamos al último verbo que tiene una trampa aquí en vous, porque mucha gente dice je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous disiez. No, no existe vous disiez. Solamente coges carrerilla, estás ahí, nous disons y siempre vous dites. No, no existe. Vous dites. De hecho, está en todos los exámenes de francés. Siempre encontrarás vous, te dirán, pues conjuga el verbo dire en vous. Todo el mundo escribe dice. Pues no caigas en esa trampa. Donc, je dis, tu dis, il dit, ignore la S. Nous disons, vous dites, ils disent, ils disent. Je dis, tu dis, il dit. Nous disons, vous dites, ils disent. Très bien, esa es la buena pronunciación. Pronuncia así y no pronuncias como otros alumnos de tu clase o otros que todo lo que ven quieren pronunciarlo. Entonces, hay cosas que ves con tus ojos, eh, otras consonantes que se pronuncian o no se pronuncian. ¿Por qué es importante? Porque te hablarán francés y dirás no entiendo, porque practicamos esto. Y tú hablarás y todo el mundo te dirá, "Ah, ¿cuá? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo, porque no practicas esto. Esta es la musicalidad del francés. Repite la lista eh, y grábala y escúchala tú mismo. Esa es una buena técnica. Très bien, merci.